Vamos a continuar, ¿sí? A ver, padre, quería hacer algunas preguntas. Gracias. Bueno, me quedaron un par de dudas. Con respecto en Génesis, en la creación, bien, en la creación en Génesis, ahí la tradición ya vista y sacerdotal sobre la creación del hombre, ¿no? Creado imagen y semejanza, varón y mujer, y la otra es la que relató. Entonces, ahí, que el hombre esté participando en la amistad divina, me encanta, es así. No entiendo que la mujer simplemente sea en gracia y no esa participación plena de la vida divina. Por otro lado, cuando ella es seducida, él tenía el mandato divino de cuidar toda la creación y cuidarla a ella. Él estaba junto a ella, dado que ella toma del fruto y dice que se la da a su marido o al hombre que estaba junto a ella. De hecho, no lo fue a buscar, estaba ahí al lado. Por lo tanto, Adán tiene que haber sido eh, veedor, protagonista de todo eso, estuvo viendo y, y no salió a la defensa de ella. Entonces, eh, no sé quién pecó primero en ese sentido. Porque ella fue de un modo activo, pero él pasivamente no defendió y no cuidó lo que tenía que hacer. Y si fue creado el hombre, imagen y semejanza, varón y mujer, que es toda la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, hay una igualdad en dignidad, varón y mujer, por lo tanto que uno sea plenitud y otro simplemente en gracia. Y finalmente, si vivía en el reino, lo cual es así, para una humanidad que viva en el reino, libremente quisieron que no, eh, hubiera creído que los dos vivían en esa amistad con Dios. Eh, Sin quitar la mayor responsabilidad del varón, dado que cuando caen, Dios no va a buscar a la mujer primero lo busca el varón. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te escondes de mí? Y luego a la mujer. ¿Se entiende eso? Sí. Eso. Y después la otra era... A ver, vamos Sí, primero con esta. Y Jesús nos dice, para empezar, que Dios ha hecho tres obras: creación, redención y santificación. En cada obra que él ha hecho, la ha puesto ¿cómo diríamos? En manos de un ser humano. O sea, quiere obrar junto con un ser humano, igual que en los sacramentos. En la creación, todo lo hace junto con la humanidad del Verbo. O sea, la humanidad del Verbo, que es Jesús, es el que acepta pagarle al Padre en amor y en gloria por toda la familia humana. Porque el Padre merece ese amor y esa gloria por todo lo que estaba queriendo hacer. Pero necesitaba primero recibir el pago. No sé si se entiende. A veces lo decimos en plan de broma, que Dios es hombre de negocios. ¿Sí? Time is money. ¿Sí han oído esa frase? Bueno, eso se oye mal. Yo entiendo que todo el mundo dice, no, Dios no es así. Perdón, pero está en el Evangelio, pilas. En el Evangelio, en la parábola de los talentos, o sea, es un hombre, un rey, que va a ir, se va a ausentar durante algún tiempo y le deja encargado a tres siervos una X cantidad de dinero. A uno le da 10, a otro le da 5 y a otro le da 1. Se va, se aleja. Cuando regresa, pide cuentas. Entonces manda llamar a los servidores. Llega el de 10 y le dice, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? Digo, Señor, aquí están tus 10 talentos más otros 10.
¿Qué dice? Siervo bueno y fiel. Y pasa y toma posesión de 10 reinos. Luego llega el de 5 y hace lo mismo exactamente. Pero cuando llega el de 1, ¿qué pasa? El de 1 le dice, tuve miedo de perderlo, lo guardé, mira, lo envolví muy bien, no sé, o sea, está limpiecito. ¿Qué le dice aquel hombre, aquel rey? Siervo malo y perezoso, ¿sí? Si sabías que recojo donde no he sembrado, cuando menos lo hubieras puesto en el banco para recibir los intereses. Sáquenlo, quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. ¿Qué está pasando? Que es alguien que quiere que le paguen, ¿sí? Quiere recibir un rédito por lo que él ha dado, quiere que la persona lo haya trabajado y las ganancias sean para él. ¿A quién representa ese rey? ¿No es a Dios? ¿A quién representan los siervos? ¿No es a nosotros? Bueno, ese es otro error que tenemos, que es donde nos quedamos. Pensamos que la redención es conseguir perdón. No se trata de un perdón, se trata de una restitución. Entonces, desde el Evangelio está indiciado el que Dios quiere recibir la gloria, el amor por todo lo que ha hecho. Y la pregunta es, ¿de quién la recibe? Entonces, por eso ya en las revelaciones con Luisa Picarreta, le dice que siempre que quiere llevar a cabo una obra que sea para beneficio de toda la familia humana, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le paga, le corresponde, entonces ya lo pone a disposición de toda la familia humana. La creación la trata con la humanidad del Verbo Eterno. O sea, Jesús es el que se compromete a pagarle a Dios en amor, en gloria, a nombre de todos nosotros por todo lo que iba a hacer. Dios requiere el amor y la gloria por haber creado eso que está allá afuera. ¿Qué está afuera? La vegetación, los árboles, las plantas, los frutos, todo eso merece que reciba gloria y amor de parte de nosotros. Pero como no se la damos, entonces tiene que recuperar esa gloria y ese amor, y el que se compromete a pagar todo eso es la humanidad del Verbo, que es Jesús. Momento, ahorita, calmados. Entonces, esa es la primera acción que lleva a cabo a través de una persona. La segunda obra de Dios es la redención. ¿Con quién la trata? Con María. ¿Cómo es la redención? Con el fiat mihi de María, con el hágase, ¿sí? Según tu voluntad. Entonces, es forzoso que haya una persona que se adelante a todos, que le pague a Dios en amor, en gloria, en alabanza por todo lo que ha hecho, y a través de ese pago, ahora Él lleva a cabo la obra y la pone a disposición de toda la familia humana. La tercera obra de Dios es el reino, el fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua cum in cielo così in terra. O sea, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y esa obra la trata con Luisa Picarreta. En Luisa se funda ese reino y Luisa tiene que vivir la vida de todos nosotros, dándole al Padre el amor, la gloria, la alabanza, la correspondencia que Él requiere. Igual que María tuvo que vivir la vida de todos nosotros para darle lo mismo. Igual que Jesús tuvo que pagarle al Padre a nombre de todos nosotros. Si hubiera tratado con dos, por ejemplo, que esa vida divina
lo hubiera tenido Eva y Adán, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si cae Eva? ¿Qué hubiera pasado? Que inmediatamente Dios se hubiera presentado y le hubiera dicho, oye, ¿qué hiciste con lo que te di? No se presentó. Y segundo, ¿qué hubiera pasado si uno falla y el otro no? Ahora, ¿cómo le hace? ¿A quién castiga? ¿Sí se entiende? Más o menos. O sea, es necesario que el Padre reciba la gloria y el amor por todo lo que ha hecho. Y eso primero lo trata con uno. Ahora, ¿cuál fue el mandato de Dios con Adán? No comas del fruto de este árbol, ¿sí? Porque si lo comes irremediablemente vas a morir. ¿Cuál era? ¿Fue un mandato o fue una necesidad de vida de Adán? Una necesidad de vida. ¿De qué? De recibir el amor de Dios, de recordar que Dios lo está amando y que él necesita amar a Dios. Cuando Eva cae, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el que iba a fundar el reino era Adán. Y dice Jesús, pobrecito Adán, necesita ser, o sea, necesitamos condolernos, compadecerlo, porque no sabía, no tenía idea de lo que era el mal. Nunca había habido mal, el mal no existe. El mal no existe. El mal es creado. El mal es quitar el bien, es la ausencia del bien. Por lo tanto, la falta de Adán fue olvidar que Dios lo amaba y olvidarse que debía amar a Dios. Entonces, cuando Eva le sugiere esto, no es que estén juntos, así pegaditos, y que la tentación de Satanás hubiera estado ahí Adán escuchando. No es así. Es en el interior de Eva, porque aquí hay que entrar en ese punto. ¿Cuál es el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿De qué árbol habla? ¿No se le hace un árbol muy curioso? Un árbol que si comemos del fruto, vamos a conocer el bien, que es Dios, pero al mismo tiempo vamos a conocer el mal, que no es Dios. ¿Existirá un fruto así? ¿Existirá un fruto así? No, porque no me puede dar el conocimiento y el no conocimiento. Entonces, si el mal no existe, el bien es Dios, el mal es quitar a Dios. Ahora la pregunta es, qué puede pasar para quitar a Dios? ¿Qué puede quitar a Dios de un lugar? La voluntad del hombre. Es lo único que puede decirle a Dios, quítate, y Dios, respetando la libertad que le dio al hombre, se retira. Por lo tanto, lo que pasó es que la voluntad de Adán se retiró de la voluntad divina. Si esto lo entiendo, entonces ahora yo les pregunto, ¿qué árbol sería? ¿Una pera? ¿Una manzana? ¿Una papaya? ¿Qué árbol sería? ¿Un nogal? La voluntad del hombre. La voluntad del hombre era el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en esa voluntad estaba unido Dios. Recordemos que es la voluntad la que tiene la amplitud para recibir a Dios, y esa voluntad está unida a la potencia de la voluntad que Dios creó en el hombre. Por eso nos dieron tres potencias: la potencia de la voluntad, la potencia de la inteligencia y la potencia de la memoria. En la potencia de la voluntad está unida la voluntad de Dios.
En la potencia de la inteligencia está unida la sabiduría de Dios, que es el Verbo eterno. Y en la potencia de la memoria está unido el Espíritu Santo, el amor, para que nosotros, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, lleguemos a amarlo. Por lo tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal es la voluntad del hombre. Y ahora la pregunta es, ¿dónde estaba ese árbol? En el centro del paraíso. ¿Dónde estaba el paraíso? El paraíso era el hombre. Y era un paraíso doble, doble. Paraíso para el hombre porque era la unión con Dios. Pero paraíso para Dios porque era donde Dios tenía su reino. Entonces, cuando el hombre hace su voluntad, quita a Dios, crea el mal en él, el corrido del paraíso fue Dios. O sea, el corrido del paraíso fue Dios. Por lo tanto, ahora, ¿qué tiene que venir a hacer Dios en este mundo? ¿A salvarnos? A recuperar su reino. A eso viene, porque los decretos de Dios se cumplen, no importa lo que pase. Y el reino de Dios en este mundo es un decreto. Por lo tanto, Jesús, decíamos al final, que no viene a conseguirme el perdón, porque no se trata de perdonar, se trata de pagar una deuda que era deuda de vida divina en el hombre y que el hombre le dio muerte a esa vida divina en él. Ahora tiene que venir el Verbo encarnado para rehacer al hombre, no a perdonarlo, sino rehacerlo, volverle a dar la capacidad de poder recibir el amor divino que es Dios mismo. Volverlo a hacer, si se quiere decir así. Pero en muchas oportunidades, por ejemplo, Jesús con Magdalena o con todos los que fue curando, vete, no peques más, he venido a curar a los enfermos, no a los sanos, o sea, constantemente hay un perdón, hay una redención, dice Santo Tomás que la causa por la cual el Verbo encarnado asume la naturaleza es el pecado para salvarlo y desde allí poder restituirlo, restaurarlo, porque obviamente la historia termina con el Cristo resucitado, no muerto. Entonces es perdonándolo para poder hacer al hombre nuevo, al nuevo Adán. Nuevo Adán Cristo, nuevo Adán, todo aquel que viva resucitado en Cristo. Es decir, para ser el hombre nuevo hace falta el perdón y el hombre que acepte. Por lo tanto, cuando dice Jesús, será perdonado, porque constantemente está todo el Evangelio, todo pecado excepto contra el Espíritu Santo, cuando el hombre le dice nuevamente, no a Dios, no quiero tu perdón. Entonces, yo creo que no es contradictorio, sino complementaria la idea. Redención, restauración, por lo menos la Iglesia y el Espíritu Santo ha ido hablando, ¿no? En Santo Tomás. Otra idea era San Buenaventura, cuando el Verbo encarnado fue para darle gloria a Dios, ¿no? Y eso fue descartado, ¿no es cierto? Y se asumió esto porque es donde actúa fuertemente la misericordia de Dios. Que el que paga es Jesús, lo que nosotros hicimos, paga Él, perdonando, hombre nuevo, y el que quiere, nuevamente aparece la libertad en el Señor. ¿Se entiende? Yo no lo veo como contradictorio, sino complementario. Sí, o sea, no es contradictorio, porque para rehacer al hombre primero necesita ser perdonado, pero no es un perdón, eso es una necesidad para poderlo rehacer. No sé si me explico. Todo lo que dijo Santo Tomás y todos ellos, o sea, perdón por lo que voy a decir, pero es desconocimiento. Jesús dijo, todavía tengo mucho que decirles, mucho, no poco, pero ahorita no pueden con ello. Quédense con lo que les dejé. Y la iglesia
ha vivido de todo lo que nos dejó y ha ido más o menos tratando de adentrarse en ese misterio de la redención, pero no puede pasar más allá de lo que Jesús dejó revelado. O sea, y Jesús lo dice, cuando les habla de que se lo tienen que comer, ¿se acuerdan? O sea, esto los escandaliza. ¿Qué sería si les dijera dónde estaba antes de venir? Si les dijera quién soy. Sabían que era el Hijo de Dios, pero no tenían ni idea de lo que eso quería decir. No tenían ni idea de lo que Dios quiere hacer con nosotros, aunque nos lo dejó indiciado, como ya dijimos, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos llegar a nosotros, a tener una santidad divina? Imposible. Por eso es que ahora ya se modificó y ahora es muy fácil entenderlo. Sean perfectos, porque mi Padre Celestial es perfecto. Eso sí lo puedo hacer. Desde mi humanidad yo puedo tender a la perfección porque el Padre es perfecto. Pero no me dicen sé perfecto como el Padre, sino porque es perfecto. Pero lo que dijo Jesús es sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, me está dando el modelo de la santidad que quiere que yo tenga. Para mí es imposible. Todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Y dice uno, caray, ¿ya empezaron? No. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad, pero nos lo dejó marcado para ir entendiendo que todavía hay más. Y el punto culminante, yo diría la puntilla es San Juan. Porque San Juan en el prólogo del Evangelio nos dice que por todo lo que Jesús vino a hacer a este mundo, nos dio la capacidad de poder llegar a ser hijos de Dios. Y ahí nos hemos centrado siempre. Yo quiero llegar a ser hijo de Dios. Y si no lo logro aquí, me lo ponen allá. Sí saben, ¿no? ¿En dónde? Así un lugarcito tropical, ¿sí he oído hablar de él? O sea, el purgatorio. ¿Qué es lo que van a hacer? A purificarme, a quitarme todo lo humano. Pero luego San Juan dice, en su primera carta, dice, hijitos, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos aún. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Cristo, se devele, o sea, se muestre tal y como es, sabremos lo que debemos ser, porque lo veremos tal cual es. ¿Qué nos está diciendo? Que ser hijos de Dios no lo es todo, que hay algo más, que es ser semejante a Jesús, pero que no lo podemos conocer porque no conocemos a Jesús. Y perdón, esa es otra de las cosas. La iglesia cree conocer a Jesús. No es cierto. No es cierto. O sea, Jesús también nos lo dijo en el Evangelio. Cuando dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que no conocemos a Jesús. En plenitud no lo conocemos. Conocemos al hombre. Conocemos lo que ha hecho como milagros que son destellos de la divinidad. Sobre todo la resurrección de Lázaro, o sea, su propia resurrección, su transfiguración, todo lo demás lo habían hecho los profetas. O sea, resucitar muertos, curar enfermedades, incluso con el tiempo. Pero eso, rehacer un cuerpo como Lázaro, no, porque ya llevaba 3 días de muerto. O sea, ya había habido corrupción.
Entonces ahí no se trata de resucitar, se trata de rehacer. En la transfiguración deja traslucir su divinidad y en su propia resurrección no lo resucita Dios. Ojo con eso. Dice, me ha sido dado todo el poder para dar mi vida y recobrarla. Es Él mismo el que tiene ese poder. Entonces ahí está dando muestras de su divinidad, pero nada más. No tenemos más datos de cómo podríamos llegar a ser imagen de Él si ni siquiera lo conocemos. No sé qué opine. Entiendo que el conocimiento perfecto en el Glumen Gloria, en la gloria divina, ahí va a haber el conocimiento perfecto. En este mundo no, por nuestra propia limitación. Y esa propia limitación hace que no esté en plenitud como sí fue en María Santísima, en la plenitud de Dios en ella, ¿no? Pero bueno, igualmente, volviendo al Génesis, aunque entiendo que tiene que ser una persona, sigo con la idea, no me cierra del todo, que excluirla a la mujer en cuanto no tenía la plenitud, simplemente la gracia, porque entiendo que por más que haya sido como un diálogo y una tentación interna, lo mismo puede haber sido en Adán cuando él es seducido por ella. En cambio, Eva es seducida por un ángel caído. Es más fuerte el ataque a ella que a él, podríamos decir, dado que él tenía el escudo de la presencia divina. Y sobre el conocimiento sí, es cierto, pero por otro lado, si el Espíritu Santo va guiando a la iglesia de los bautizados, que somos todos nosotros, la iglesia no es una construcción, es el mismo pueblo de Dios, yo creo que difícilmente, si nos va conduciendo con revelaciones que se van desplegando, como el de Luisa, creo que hay una evolución homogénea del dogma y no es una vuelta atrás de, bueno, lo que dijeron hace 8 siglos ya no vale porque ahora hay algo nuevo. Creo que es algo que se va desplegando en cierta continuidad, ¿se entiende? Creo que va por ahí. Sí, nada más que esa continuidad es continuidad, sí, pero es a través de símbolos. O sea, los símbolos no son la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando llega Jesús a este mundo, o sea, ya encarnado aquí, ¿qué pasa con todo lo revelado anteriormente? Con todo lo que Dios había pedido. O sea, Dios había pedido sacrificios de animales para como que significara el perdón. Juan el Bautista bautizaba, no era sacramento, era un simple reconocimiento de que somos pecadores, ¿sí? Pero cuando llega Jesús, ¿qué pasa? Quita todo aquello. Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Entonces, todo lo que era bueno, todo lo que Dios había mandado, porque Dios lo había mandado, se quita y ahora se pone lo real. Y lo real es Cristo crucificado como única víctima. Ya no necesitamos matar vacas ni palomas. Si no lo hubiera quitado antes de ir a misa, tendríamos que tener aquí un rebaño de vacas para que cada uno matara la suya. Y no es así. Entonces, aunque era revelación de Dios, aunque era bueno, aunque era la forma que Dios había pedido, pero ahora se sustituye por lo real, que es Jesús. Jesús hace su vida, tiene todo lo que sabemos que hizo y que sabemos mínimo de lo que hizo. Porque la pasión de Jesús no es el último día de su vida. La pasión de Jesús es desde el momento que se encarna. Es una pasión continua, muertes continuas, cruces continuas, espinas continuas, latigazos continuos, todo continuo, desde el mismo instante de su concepción hasta el final.
Entonces, todo eso que hizo Jesús tiene un significado, que es ese rehacer al hombre, porque está viviendo nuestra vida. Y lo que vemos que le hicieron a Jesús es lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. O sea, los latigazos son lo que nosotros deberíamos de haber sufrido por lo que hemos hecho. La cruz deberíamos de ser nosotros los que estuviéramos ahí clavados en la cruz. O sea, es un continuo vivir nuestra vida. Y al final, se queda en la Eucaristía. Se queda en la Eucaristía y ese quedarse en la Eucaristía es para repetir su vida. O sea, en la Eucaristía está repitiendo su pasión. Jesús sigue sufriendo en la Eucaristía. Y ahora la pregunta es, ¿la Eucaristía es el punto final? ¿Ese es el culmen del amor de Dios para nosotros? Si sigue sufriendo, quiere decir que sigue buscando la finalidad. Porque si ya la hubiera logrado, ya no estaría sufriendo. Entonces sigue sufriendo porque sigue buscando su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Que nosotros nos convirtamos en hostias vivas. Porque la hostia es una prisión. Porque en la hostia Jesús está sufriendo. Porque en la hostia Jesús no puede desarrollar su vida. La hostia es una hostia muerta. Muerta. ¿Por qué muerta? Está Jesús completo, sí, cuerpo, sangre, alma y divinidad. No lo ponemos en duda. Pero la vida divina no se la puede comunicar a la hostia. Porque la hostia no tiene los elementos necesarios para desarrollar las actividades de la voluntad divina. La hostia no tiene boca, por lo tanto, Jesús no puede hablar a través de la hostia. La hostia no tiene pies, por lo tanto, la divina voluntad no puede caminar a través de la hostia. Y así por el estilo. ¿De acuerdo? Por eso es que se queda en la hostia para llegar a mí, para llegar a nosotros, y quiere desarrollar su vida en nosotros. Pero como no tenemos el espacio, nos falta todo lo necesario para poder desarrollar su vida. Por eso es que a los 10 minutos, en cuanto se consume la hostia, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia. Y la gracia nos dura hasta que pecamos. En el momento que pecamos, bueno, ahí se pierde también la gracia. Entonces, salud, lo que Él está buscando es irnos acostumbrando a vivir con Él, a tenerlo en nosotros, y ahora lo que quiere es darnos nuevamente su voluntad para que a través de ella pueda poner su vida en nosotros. Y ahora sí, puede poner todas las acciones de la divina voluntad en un cuerpo, igual que en Jesús. Y ahora yo tengo la boca y para hablar lo que la divina voluntad quiere hablar, igual que Jesús. Ahora yo tengo manos, tengo pies para obrar, para caminar como caminó y como obró Jesús. Vamos a repetir la vida de Jesús en nosotros, pero a través de nosotros. No es Jesús que viene a invadirme y hacer su vida Él, no. Es igual que con el sacerdote. Quiere unir su acto con mi acto. Y en todo lo que nosotros hacemos, hablar a través de mi palabra, caminar a través de mis pies, obrar a través de mis manos, porque lo que quiere es una vida divina en mí. Decíamos al principio que todos los actos que hemos hecho en nuestra vida, todos, es lo que nos ha ido formando. Y lo que cada uno de nosotros es en este momento
es el conjunto de actos, pero actos hechos con una voluntad humana. Por lo tanto, tenemos una vida humana. ¿Qué pasa si ahora Jesús me dice, quiero hacer un intercambio de vida contigo? ¿Qué me está diciendo? Vamos a hacer un intercambio de voluntad. Yo te doy mi voluntad, porque esa es la vida. Yo te doy mi voluntad para que ahora actúes con ella. Y entonces yo empiezo a actuar con la divina voluntad. Es como si en este momento empezara yo a existir, porque empiezo a tener actos de vida, de voluntad divina. Toda mi vida anterior, todo lo pasado, eso lo tomó Jesús y lo dejó en el sepulcro. O sea, eso ya se lo dimos. Lo que no hemos hecho es tomarlo. Y seguimos aferrados al cadáver que traemos atrás. Porque es un cadáver que nos lleva a la muerte. Entonces Jesús mató esa vida. Jesús la enterró y cuando resucita ya no resucita con esa vida, sino resucita con una vida regenerada, una vida ya divina. Pero no es Él el que resucita. Somos nosotros que estamos resucitando en Él. Y eso es lo que no hemos querido tomar. Prefiero seguir con mis miserias. Prefiero seguir obrando con mis miserias, con mis vicios, con todo lo que yo soy, porque no me conviene vivir la vida divina, porque pensamos que es muy aburrida. Es mejor un destrampe que un estar con Dios. Y perdón, simplemente les digo, somos los más incongruentes de este mundo. Somos total y absolutamente, ¿cómo diríamos? Iba yo a decir tarados, pero no, tarados es poco. Somos de lo peor, porque queremos vivir nuestra vida aquí, queremos gozar de nuestra vida aquí, pero queremos llegar al cielo. Y vamos a misa y me confieso, y mañana pues vuelvo a pecar, me voy a confesar después. Y después nos tenemos que ir al purgatorio. No les digo que se van a perder, se van a ir al purgatorio. Pero perdón, es un BTP de la patada. O sea, un viaje todo pagado. BTP, váyanse. ¿Cuánto? 10, 8. No, ya en 8 minutos. Nada más. A ver. No, no dije eso. Sí, no por eso. Pero no dijimos que esa sea la finalidad. Claro que no. Es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad, no llamados a la habitación. Y la habitación está después del primer párrafo, porque el 260 dice, la finalidad de la economía divina, o sea, de Dios, es la unidad perfecta de la Santísima Trinidad con la criatura. Y podríamos pensar que es la inhabitación de la Trinidad en nosotros. Cuando Jesús dice que el que lo ama, que el Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Eso es la inhabitación de la Trinidad en la persona. Ejemplos ha habido muchos. Quizá el más
reciente o el más claro sea Conchita Cabrera de Armida. Conchita Cabrera de Armida, Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. O sea, una perfecta unión con ella, pero no obrante, no está obrando, está habitando. Está habitando. Entonces, y después de ese parrafito, dice, pero desde ahora somos, no me acuerdo las palabras exactas, pero desde ahora somos capaces de ser habitados por la Santísima Trinidad. O sea, quiere decir que son dos cosas diferentes. Una cosa es la unidad perfecta y otra cosa es la habitación, la inhabitación de la Trinidad. La unidad perfecta es la voluntad del Padre con la voluntad nuestra, la inteligencia del Verbo con nuestra inteligencia, la memoria del Espíritu con el amor del Espíritu con nuestra memoria. Esa es la unidad perfecta cuando estemos totalmente conectados, no habitados nada más, no habitados, sino funcionando. Por último, para que no me digan, la voluntad divina tiene 4 formas de actuar. La voluntad divina, la primera forma de actuar es permisiva, permite todo. Permite el pecado, permite que lo corramos de nosotros, permite que le hagamos todo lo que hacemos. La segunda forma de actuar de la voluntad de Dios es querida. Dios quiere algo de una persona, pero la decisión se la deja a la persona. Dios quisiera que esta mujercita fuera religiosa, y dice ella, no, cruz. O sea, Dios quisiera que fuera religiosa y en Él tiene todas las gracias, todos los dones, todo lo necesario para que sea una perfecta religiosa. Pero la decisión se la deja a ella. Y si ella dice, no, yo no quiero, yo quiero ser, vida normal en el mundo, entonces Dios no se enoja, no la castiga, no nada, pero simplemente no le da lo que tenía preparado para ella. La tercera forma es la ordenada. Entonces Dios ordena y cuando Dios ordena hay que cumplirlo. Si no lo cumplimos, ahí sí ya hay una culpa y merece una pena, que es los mandamientos, todo lo que decíamos al principio. Pero la cuarta forma es obrante. Cuando la divina voluntad pasa como naturaleza nuestra y nosotros empezamos a obrar, pero movidos por la voluntad divina, empezamos a formar una vida divina. Porque ahora mi paso, mi respiro, mi latido, mi palabra, mi pensamiento, mi digestión, todo está movido por la divina voluntad y está formando una vida divina. Y nada más como corolario, con eso se acabaron las depresiones, se acabaron las ansiedades, se acabaron los temores, se acabó toda esa serie de trastornos emocionales que tenemos, se acabaron, porque la voluntad divina no se deprime, la voluntad divina no tiene temores, la voluntad divina actúa en nosotros. La resurrección de los muertos empieza desde la conversión. Es la primera resurrección, que es la resurrección espiritual. Pero ya esta es la verdadera resurrección. ¿De qué, perdón? Luisa tuvo que cumplir en ella toda la santidad humana, primero. Por eso es que los primeros 10 volúmenes son de santidad humana.
son de virtudes. Y ahí pasa por todo ello. Pero eso se los explico mañana porque si no nos vamos a alargar mucho. Y perdón, pero hace rato callamos a alguien. ¿Ah, era usted? Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí. La Virgen, cuando el ángel le propone, ¿qué dice? Fiat mihi. Recordemos, fiat es la palabra que indica acción. Cuando Dios hace una obra, dice fiat. Pero ahora, a este fiat quiere unido el fiat de la criatura. Cuando el fiat de la creación lo dice junto con el Verbo encarnado. El fiat de la redención quiere el fiat de María. El fiat del reino quiere el fiat de Luisa. Por eso es fiat mihi y fiat voluntas tua. ¿Sí? Es el hágase. No quiere hacer las obras solo, sino quiere la participación de la criatura. Bueno.